presidenta. Senador Clavijo, yo según le estaba escuchando, me estaba acordando que mi reflexión cuando me incorporé al Ministerio y me encontré a principios de enero que nuestra capacidad de acogida en la isla era de unas 100 plazas. Y al mismo tiempo me acordé, porque les he ido siguiendo durante estos años, la capacidad de influencia que ha tenido la coalición, su partido y su gobierno sobre distintos gobiernos de España durante los últimos, de hecho, 25 años, si me apura, y cómo ustedes han conseguido, y con mucho éxito, y yo tengo el registro de los éxitos que han conseguido tanto desde el punto de vista de dotaciones presupuestarias para ustedes, para que el Gobierno de España haga muchas cosas en Canarias debido a su influencia a través de las mayorías en el Congreso. Y entonces, pues la verdad es que me producía perplejidad que no hubieran hecho ustedes nada durante todos estos periodos y estos años y años para que la capacidad de acogida en Canarias fuera de 100 plazas. Sí, fueron unas cosas que me sorprendió a mí extraordinariamente. Dije, efectivamente, tenemos un problema aquí de acogida muy serio, que es el resultado de una dejadez de muchos años el no crear unas infraestructuras de acogida suficientes. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo con usted, pero realmente ustedes han tenido mucha influencia sobre el Gobierno de la Nación con distintos gobiernos para que prioricen sus actuaciones en Canarias. Ciertamente no ha sido la de las capacidades de acogida en ningún caso, en ningún caso. Nada más llegar nosotros, empezamos a ver qué podíamos activar. Y poco antes de empezar la campaña conseguimos la primera apertura de la unidad de madres en Tenerife, son 300, 400 plazas que ya está funcionando. Añadimos, por lo tanto, a esas 100 inmediatamente esas 400 plazas. Y empezamos un gran travesía en el desierto. Iniciamos, yo creo que desde el Ministerio, 8 o 10 iniciativas para aumentar nuestra capacidad, y lo que nos hemos dado cuenta es la enorme dificultad de trabajar con los distintos niveles de las administraciones, pero no las administraciones del Estado, sino las administraciones locales, los cabildos, el propio Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, y tengo que agradecérselo, nos ha facilitado por fin, después de muchos meses, porque es muy difícil, el 11, me parece que de septiembre, aprobó una ley de flexibilización del suelo en Canarias. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que muchas de las cosas que queremos nosotros hacer se encuentran con la dificultad de las autoridades locales canarias, que nos lo ponen dificilísimo. Le voy a poner un caso, el de Ainaga. El de Ainaga ha sido imposible y ahí las posibilidades eran muy grandes. Pero no, las autoridades locales no quisieran que nosotros desarrolláramos capacidades de acogida en Ainaga. Las canteras, ¿qué piensa el ayuntamiento de allí? Lo mismo, pero le puedo hablar de Fuerteventura, el albergue de Fica o el Pozo Negro. Es decir, cada vez que llegamos intentamos abrir capacidades, nos encontramos con que alguna instancia le parece que no es el sitio de tener emigrantes. Claro, esto nos hace nuestro trabajo enormemente difícil. Yo creo que estamos trabajando en las canteras, estamos trabajando en el matorral, pero siempre hay restricciones en el uso de uso. Llevamos trabajando con el Sareb y nos encontramos también con los problemas de cambio de uso. Yo creo que este es un problema que atañe a todas las administraciones y aprovecho la oportunidad para hacer un llamamiento a todas las administraciones para que nos ayuden en el Ministerio a poder hacer lo que nosotros queremos, que es desarrollar las capacidades de acogida en Canarias a partir de los más o menos 100 plazas que teníamos de origen. Por eso, cuando uno se encuentra con la situación en la que nos encontramos debido a esta situación, el otro día en el muelle, donde, por cierto, y esto me lleva a una segunda reflexión, muchos de los problemas que estamos... Hay que contextualizar, y ahí viene la coordinación entre administraciones, hay que ver la responsabilidad de cada uno, porque ciertamente ahora mismo cuando llegan los inmigrantes en la situación en la que estamos del COVID, son las autoridades sanitarias las que tienen que constatar que realmente están sanos, que no están contagiados, si están contagiados, llevarlos a un centro sanitario, si son contactos estrechos, llevarlos a un sitio de confinamiento hasta que nosotros los podamos asumir en nuestro sistema de acogida. Nosotros no podemos asumir en nuestro sistema de acogida, obviamente, personas que todavía tengamos dudas de que no estén realmente sanos y puedan tener el COVID. Por lo tanto,
esta dificultad nos está añadiendo un elemento. Por tanto, cuando nos dicen hagan ustedes algo, digo, bueno, por favor, que las otras administraciones se muevan antes y nos faciliten. Hemos tenido comunidades autónomas que han sido enormemente colaboradores. Estoy pensando en Baleares ahora, estoy pensando en Murcia, que han entendido muy bien el protocolo COVID, pero hay otras administraciones que no lo han entendido tan bien y que nos está costando mucho interaccionar con ellas. La más dificultosa, la verdad, es que ha sido Andalucía, pero vamos trabajando unos y otros. Vamos todos entendiendo que esta es una situación distinta. Porque también hay que tener en cuenta que el COVID nos ha enfrentado a una realidad, y es que no podemos hacer el retorno. Los CIE están cerrados, las fronteras están cerradas. El año pasado el Ministerio de Interior retornó aproximadamente unos 11.000 personas. Este año no ha podido retornar prácticamente nadie. Y esta es una realidad que tenemos que gestionar. Por eso tenemos que tener capacidades de acogida, tenemos que reforzar nuestras capacidades de acogida. Todas las administraciones nos tienen que ayudar en esa labor, y yo creo que poco a poco que lo vamos consiguiendo, pero no se crea usted que es fácil. El colegio ahora del León, por ejemplo, pues tengo que agradecer, esta es una instalación que va a empezar a funcionar en las próximas semanas, después de un cierto tiempo. La actuación del alcalde de Gran Canaria ha sido excelente, ha hecho un cambio de uso y ya tenemos el Colegio de León. Yo espero más actuaciones de este tipo y, por supuesto, nosotros tenemos 8 o 10 líneas abiertas. Si no, tendremos que acudir al Sareb, tendremos que acudir a inmobiliarias, porque lo que no nosotros vamos a hacer es dejarnos parados. Es decir, por supuesto que queremos desarrollar esas capacidades de acogida y creemos que hay que ser preventivo y que no nos pase lo que nos ha pasado esta vez, o después de un periodo tan largo en el que se ha dejado completamente sin desarrollar unas capacidades de contingencia ante una situación que es muy volátil. Pero claro, la situación de Canarias, y yo quizá quiero ser un poco comprensivo con ustedes cuando no han desarrollado nada en todos estos años, porque realmente es muy volátil, es verdad, hay periodos muy altos, periodos que estás años y años con muy poca llegada, te llegan a través del Mar de Alborán o te llegan a través del estrecho y después vuelven a saltar a Canarias, tenemos más de 5.000 ahora. Por tanto, lo que tenemos que desarrollar entre todos son unas capacidades flexibles de acogida y nosotros estamos intentando, vamos a desarrollar en las próximas semanas tener un centro operativo en Canarias, que ningún gobierno, nunca ha habido un centro operativo allí en Canarias, que es una cosa que me ha sorprendido. Estamos trabajando en un centro operativo. Por lo tanto, por lo que depende de este ministerio, no tenga usted duda que estamos en tensión continua para poder desarrollar las capacidades mayores. Y yo lo que solicito es cooperación de todas las autoridades, porque no es una labor única ni mucho menos nuestra. Y menos aún en la situación en la que nos encontramos del COVID, donde la interacción con las autoridades sanitarias es absolutamente central. Después hay otra dimensión, que es la dimensión europea. Como saben, en unos días la Comisión Europea va a hacer una propuesta de un nuevo acuerdo a nivel europeo, un pacto sobre asilo y retorno. Estamos trabajando. Yo estuve en Bruselas reuniéndome con el comisario Esquinas cuando me estaban diciendo que tenía que si había ido a Canarias, pero yo nunca programé una reunión a Canarias. Esto se construye un concepto y a partir de ahí después pues se dice. Cuando estábamos hablando, yo estaba con el comisario Esquinas en Bruselas la semana pasada y lo que estaba haciendo es intentando negociar para España las mejores condiciones y que la propuesta que saque la Comisión ayude a situaciones tan evidentes y tan singulares como es la de las islas. Por supuesto que estoy trabajando para eso y este Gobierno está trabajando para eso. Por supuesto que iré a Canarias, claro que tengo que ir a Canarias. Mi secretaria ha estado ido varias veces. Tenemos una situación, digamos, de seguimiento continuo de lo que está. Yo creo que quizá el día 7, si todo lo posible, pero cuando yo vaya a Canarias, no solamente miraré el tema de las migraciones, comprobaré también que por primera vez en una crisis, es decir, existen equipos proporcionando el ingreso mínimo vital y teniendo una red de cobertura de rentas que jamás han existido en España en una situación como esta. O veré cómo es la situación de los ERTES a través de la Tesorería de la Seguridad Social, donde estamos protegiendo, pues hemos protegido, si yo le digo las cifras que tengo yo de Canarias, pues hemos ya protegido prácticamente a un porcentaje altísimo de los autónomos y un porcentaje altísimo de las empresas en Canarias, y vamos a seguir haciéndolo, porque es la intención de este Gobierno que en esta crisis y en una situación tan complicada, nadie se quede atrás. Y, por supuesto, comparemos con las crisis anteriores y veremos
qué nivel de protección de rentas hubo entonces, qué nivel de sensibilidad ante las situaciones de vulnerabilidad sobrevenida que generan las crisis hubo y cuál está habiendo en este caso. Cuando vaya a Canarias, comprobaré y analizaré todas estas iniciativas que tenemos en migraciones, miraré la situación realmente tan difícil humanitaria de los inmigrantes, pero también evaluaré lo que está haciendo la Seguridad Social, lo que está haciendo el INS en todas las prestaciones que estamos desarrollando y que están ayudando a que Canarias aguante mucho mejor de lo que ha podido aguantar nunca una situación tan complicada como la que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.